hermanos. Sean ustedes bienvenidos. Esta tarde, por cuestiones forzadas, me tocó exponer la palabra. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a, igual a los que están a la distancia, vamos a hacer una oración. Señor Padre eterno, Padre de misericordia, yo sé que no soy el más calificado para estar aquí, Padre mío, pero te pido humildemente, Padre, que con tu Santo Espíritu dirijas la predicación, que seamos edificados, Padre mío, cada uno de nosotros. Padre, que sea de su agrado primariamente, Padre. Pido que abra nuestras mentes, nuestro corazón, que podamos entender tu palabra bendita. También, Padre, te pedimos por los hermanos que están a la distancia, que sean edificados, Padre, con tu divina palabra. Te agradecemos, le pedimos, Padre, que también si hay más hermanos que están por llegar, Padre, que apresure sus pasos para que sean edificados con el alimento espiritual. Todo lo ponemos en sus benditas manos, en nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 14, proseguir con Juan. Parecer es el último estudio que le vamos a hacer al Evangelio de Juan. Juan 14 del 1 al 4. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis dónde voy, sabéis el camino. Bien, hermanos, el estudio de hoy le he puesto las razones por las cuales no se debe turbar nuestro corazón. Las razones por las cuales no se debe turbar nuestro corazón. Nosotros vivimos día a día con tribulaciones, angustias, necesidades, y hay veces que estamos turbados del corazón, con tristeza, por algún familiar, por cualquier razón que nos ofrece este mundo y que está a la vista de nosotros. En los estudios anteriores, en el contexto de Juan, vemos que el Señor Jesucristo empieza a preparar a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque Él ya iba a partir. Preparando a sus apóstoles porque Él ya iba a partir. Y hasta este punto, ellos tienen que estar turbados, tristes, por la situación que el Señor Jesucristo le iba a suceder. Igual que usted y yo, cuando estamos tristes por cualquier cosa meramente terrenal, ponemos los ojos a veces en lo terrenal, mas no en lo espiritual. Pero vamos a ver las razones que nos da el Señor Jesucristo para estar alegres en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Incluso si recordamos que también nos dice que debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, en todo, en cualquier circunstancia. En el primer punto le puse, porque tenemos una fe en Dios y en Cristo. Porque tenemos una fe en Dios y en Cristo. Dice el capítulo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué les dice eso a sus apóstoles? Si creen en Dios, creed también en mí. Por el contexto judío. Ellos todos creían en Dios, pero difícilmente le creían
todo al Señor Jesucristo. Incluso vemos que lo llegaron a reconocer que venía de Dios, pero no creían todo. Por eso dice, si creen en Dios, crean también en mí. En lo que yo les voy a mencionar, en la esperanza y en las razones que les voy a dar para no estar tristes, para estar alegres, para estar contentos. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En Juan capítulo 5, 19 al 29 nos muestra por qué dice que si creen en Dios, creer también en Él. Juan capítulo 5, en el mismo contexto, el mismo Juan. Dice así en el mismo contexto de Juan 5, 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el mismo contexto de Juan, nos está mostrando, nos está enseñando por qué debemos, así como creemos en Dios, y les está enseñando a sus apóstoles, sí, así como creen en Dios, creen también en mí. ¿Por qué? Porque ya antes se los había yo explicado, porque ya antes se les había dicho que soy la misma esencia del Padre, la misma esencia de Dios. El punto número 1 dijimos que es porque tenemos una fe en Dios y en Cristo. Incluso ahí vemos cierta parte de la Trinidad, viendo a Cristo siendo igual que Dios, teniéndome las mismas características que Dios. Y de eso nos debemos de regocijar, alegrar. Porque aquel Jesús que vino a esta tierra a morir por usted y por mí, no fue por cualquier hombre, sino fue el mismo Dios en la persona del Hijo. Debemos estar alegres. Dice el segundo punto, porque tenemos una morada con el Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre. ¿Qué en esas palabras del Señor Jesucristo, qué importante es lo que nos está mencionando? ¿Qué es lo que más importa?
¿Cómo ven ustedes? En el capítulo 2, en las primeras palabras, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es lo más importante? Que en la casa de su Padre, pero lo más importante, que donde iría a preparar lugar para nosotros, estará su Padre. Lo más importante, que donde va a ir a preparar lugar, eso es donde mora su Padre. Eso es lo más importante, porque nos está diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque tenemos, el punto número 2, porque tenemos una morada con el Padre. Eso nos debe de llenar de gozo. Porque una razón que tenemos es que el Señor Jesucristo, el mismo personaje que nos plasma la Escritura, que vino a morir por usted y por mí, es Dios mismo encarnado en el Hijo, en la persona del Hijo. Y también nos testifica y nos dice y nos da una promesa que hay moradas para cada uno de nosotros donde está su Padre. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La Escritura nos da la esperanza y la seguridad de la morada celestial, y algo muy importante, que el mismo Dios estará en ese lugar. En Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, las razones por qué no debemos estar gozosos en tribulación, en cualquier situación, hermanos, son las razones que nos está dando el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, 43. Dice: entonces Jesús les dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de aquella situación cuando Cristo estaba crucificado, estaba en esa cruz, y a cada lado estaba un ladrón? Cuando le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel lugar que el Señor nos está prometiendo que iría a preparar. También debemos ver otro versículo muy importante que nos habla de esa morada espiritual, de eso que nosotros tenemos que tener en mente, no lo terrenal, sino lo espiritual, en Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11. Dice así: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Quién era el que tuvo esa promesa? Si no fue Abraham. ¿Y qué dice el 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, no lo miraba terrenal,
Incluso en el capítulo 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aquella tierra prometida que había sido para Abraham. Dice que ellos la miraban de lejos y murieron, no la recibieron terrenal, pero ellas la miraban de lejos, que dice que el arquitecto es el mismo Dios, aquella morada que el Señor Jesucristo nos promete, aquel lugar que debemos estar gozosos, razones por las cuales no debemos estar turbados en nuestros corazones, porque tenemos fe en Dios y en Cristo, porque tenemos una morada con el Padre, y lo más importante, que el mismo Dios, el mismo Padre, estará en ese lugar con nosotros. Eso nos debe dar gozo y alegría. Punto número 3, porque Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, o sea que Él irá a preparar lugar. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con que va a ir a preparar un lugar? ¿Qué es lo que nos está dando a entender con decir: les voy a ir a preparar un lugar? ¿Alguien por ahí, hermanos? Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo: voy a ir a preparar lugar para ustedes. ¿Qué es lo que estaba dándoles a entender, hermanos? ¿Mande? No, claro que no. Amén. Amén. Mire, sí, está usted en lo cierto, pero también nos está diciendo otra cosa. Dice que porque Cristo fue a preparar lugar para nosotros. ¿Se acuerdan de Esteban cuando estaba siendo apedreado? Y dice que vio los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Fue a preparar lugar para nosotros. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Juan capítulo 7, versículo 33, 7:33. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, estaré un poco de tiempo e iré al que me envió. ¿Qué irá? Al que lo envió, a su Padre. Irá a preparar morada para nosotros. Vemos que Él dice que un poco de tiempo e irá al que le envió. ¿Sí, hermano? Exactamente. También, hermanitos, pero vamos a ver más claramente en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Cuando Cristo asciende al cielo, vamos a ver por qué dice que iba a preparar morada para nosotros. Romanos 8:34 dice:
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que ya va a subir a reinar. ¿Qué Él será? ¿Qué dice el 34? Dice, el que también intercede por nosotros, nuestro intercesor. Que dice la Escritura que no hay otro mediador más que Cristo entre Dios y los hombres. A eso fue, a preparar lugar. Estar sentado a la diestra del Padre, el que intercede por cada uno de nosotros, por ese sacrificio que hizo en esa cruz. Y lo dice el versículo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, lo que vio Esteban, el que intercede también por nosotros, el que intercede también por nosotros. Y vemos algo muy importante, la importancia que Dios, que el mismo Señor Jesucristo tiene para sus hijos, la importancia que Dios le da a usted y a mí por llegar a ver, ¿por qué? ¿Qué dice el primer versículo? Si creer en Dios, cree también en mí. Si creemos en el Señor Jesucristo, dice que Él regresará, irá a preparar moradas. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese gran amor con el que tuvo el Señor Jesucristo y que tiene con cada uno de nosotros, y lo vemos preparando a esos 12 apóstoles que estaban con Él, preparándolos. ¿Por qué? Porque Él iba a ascender a los cielos, ya no iba a estar con ellos, los estaba preparando. ¿Recuerdan cuando Él dice que le lavó los pies? Que dice también, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Nos está enseñando su paz, le está enseñando y le está mostrando las razones por las cuales deben estar alegres y contentos. Y eso es para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos cualquier cosa que nos contrista el corazón, que nos da tristeza, nos da desesperación a veces por las cosas terrenales que vivimos día a día, por las tribulaciones, las angustias, enfermedad. Luego nos desesperamos, hermanos, o luego estamos angustiados, y debemos estar gozosos por esas razones que el Señor Jesucristo nos está dando, porque tenemos fe en Dios y en Cristo, porque tenemos una morada con el Padre, y lo más importante, que el mismo Padre, el mismo Dios estará en ese lugar, porque fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Imagínense ese amor tan grande, ese valor tan grande que el Señor Jesucristo pone en cada uno de nosotros. Se lo está diciendo a sus apóstoles, pero era para su iglesia, para todo aquel que llegara a creer. Esa importancia. Imagínense, Él vino a morir por usted y por mí. Ese gran amor se dio en rescate por cada uno de nosotros. ¿De veras deberíamos estar tristes y contristados con lo que el mundo te ofrece? ¿Con lo que te hace falta? ¿Con lo que estás padeciendo? Debemos estar contentos y alegres. En el punto número 3, porque Cristo fue a preparar lugar para nosotros, la importancia y el valor que le da a los creyentes. Punto número 4, porque Cristo prometió regresar por nosotros. Desde el Génesis se prometió un Salvador.
Y esa promesa no fue quebrantada. Vino a culminar con el Señor Jesucristo. Ahora Él nos promete que Él irá, estará a la diestra del Padre, que Él intercederá por nosotros, que Él regresará por nosotros. Es una promesa. Y si no se rompió la primera promesa, que fue desde Génesis, debemos estar alegres y contentos, porque no nos las dijo cualquier persona, no nos las dijo cualquier ser humano. Lo vimos mismo en Juan capítulo 5, la igualdad que tiene con el Padre. El mismo Dios. Dice, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. ¿Ven la importancia de que el Señor Jesucristo pone a los que han creído en su palabra? Esa gran importancia que les pone, ese gran valor que Dios nos coloca, que Él mismo regresará. Y lo vemos plasmado en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 22. ¿Qué dice el 22:12? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recordemos que lo que nos plasma la Escritura, cuando sus apóstoles le preguntan cómo va a ser el día de su venida, en Mateo 25:31, ya no es un juicio para salvación, ya no es un juicio para salvación, es un juicio de obras, no es para salvación. La salvación la obtuvimos cuando llegamos a creer en el Señor Jesucristo, el día que recibimos el Evangelio y depositamos nuestra vida en sus manos. ¿Y qué dice? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. También vemos en el 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Y lo vemos también plasmado en Hechos Vemos ese gran valor que Dios pone para nosotros y las razones específicas por las que debemos estar alegres, contentos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿quién se iba? Es cuando ascendía el Señor Jesucristo. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto Él se iba. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien el que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo, que Él regresará. Dice, y así vendrá, así como lo vieron ir, así regresará. Debemos estar contentos y gozosos porque vemos que el Señor Jesucristo nos da las razones necesarias para que nuestra mirada no esté en esta tierra, no esté en lo terrenal. ¿Qué dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y estas son las razones que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles y le da a cada uno de nosotros para estar contentos, para estar alegres por el cada día, por la tribulación, por todo lo que nos pasa como extranjeros. Vamos de paso en esta tierra, que nuestra mirada sea lo que el Señor Jesucristo nos está prometiendo, y estar contentos porque Él prometió venir por nosotros. Claro que sí. El primer punto, porque tenemos una fe en Dios y en Cristo. Punto número 2, porque tenemos una morada con el Padre. Punto número 3, porque Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Ese valor tan grande que Él nos coloca, aunque nosotros no somos merecedores. Porque Cristo prometió regresar por nosotros. Es lo que les comentaba, la promesa desde el Génesis, que venía un libertador, culminó con el Señor Jesucristo. Y ahora nos hace otra promesa, que Él, aunque asciende al Padre, Él iba a regresar por nosotros. Iba a estar sentado a la diestra del Padre, tal y como les comentaba yo, como lo vea Esteban cuando estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio. Murió triste él dice estaba contento, dice que vio los cielos abiertos. Imagínense ese gozo que él tuvo en ese momento. Y igual el mismo versículo que leímos hace rato nos lo recalca muy bien en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De eso debemos estar gozosos y contentos. Como les comentaba, no estar siempre con la mirada en esa tierra. ¿Qué le pasó a Abraham cuando le fue prometida la tierra? Dice que muchos murieron, no la recibieron terrenal, pero ellos la vieron de lejos, vieron aquella tierra celestial, cual arquitecto es Dios. Debemos estar gozosos, contentos, hermanos, porque si tenemos tribulaciones, tenemos angustias, cualquier situación que estemos pasando es pasajera. Somos extranjeros en esta tierra, vamos de paso. Nuestra verdadera morada es allá con el Padre, si es que verdaderamente hemos creído. Pues esas son las razones. Lo que encontré Juan fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Bueno, hermanos, espero y les haya sido de edificación. Vamos a hacer una oración. Señor Padre eterno, y le agradecemos por tu palabra bendita. Le pedimos, Padre, que podamos haber sido edificados con esta palabra, que primariamente, Padre, que haya sido de su agrado para usted, Padre, que usted se haya gozado en que se compartió tu palabra, y también que nos haga comprender las razones por las cuales debemos estar gozosos, mirando aquella promesa que el Señor Jesucristo nos hizo, que iría a preparar morada.
que estaría a la diestra de usted, Padre, que Él vendría por nosotros. Le agradecemos por todo lo que ha hecho, Padre, por estos momentos en nombre precioso de su Hijo.